Cuando se habla de ciencia ficción clásica, Planeta Prohibido suele mencionarse como una curiosidad elegante. Una película antigua, un robot simpático, decorados coloridos. Pero esa imagen es engañosa. Porque Planeta Prohibido no fue una producción menor, ni un experimento inofensivo. Fue la primera gran apuesta de MGM por la ciencia ficción, un género que el estudio consideraba riesgoso, infantil y potencialmente ridículo. El presupuesto se disparó, el rodaje se volvió caótico, la música rompió todas las reglas, y el mensaje final de la película resultó demasiado incómodo incluso para el propio estudio que la financió. Lo que casi nadie cuenta es que Planeta Prohibido no terminó exactamente como fue concebida, y que su desenlace, hoy considerado visionario, fue durante años motivo de controversia interna. Esta es la historia de cómo Hollywood creó, casi por accidente, una de las películas más influyentes de la ciencia ficción, y del final que intentaron suavizar, esconder o directamente no explicar del todo. Pero lo que hace que Planeta Prohibido siga siendo perturbadora no es solo su diseño futurista ni su ambición técnica, sino la idea central que esconde bajo toda esa espectacularidad. A diferencia de muchas películas de ciencia ficción de su época, el verdadero peligro no viene del espacio exterior, sino del interior de la mente humana. No hay invasores, no hay guerras galácticas, no hay villanos tradicionales. Hay conocimiento sin control, hay poder sin responsabilidad. En plena década del 50, con el miedo nuclear todavía fresco y la psicología empezando a ganar terreno en la cultura popular, y la película planteó algo profundamente incómodo, que la mayor amenaza para la humanidad no es lo desconocido, sino aquello que creemos haber dominado. Esa idea, disfrazada de entretenimiento futurista, fue lo que convirtió a Planeta Prohibido en algo más que un experimento caro de estudio. Fue una advertencia adelantada a su tiempo, y quizás por eso, algunos de sus elementos más inquietantes nunca fueron del todo celebrados, ni del todo explicados. Dato 10. Un proyecto aprobado sin guión. Planeta Prohibido es una de las pocas superproducciones clásicas que fue aprobada sin un guión terminado. Los escritores Irving Block y Alan Adler no llegaron a MGM con páginas escritas. Llegaron con una idea. Un planeta lejano, una civilización desaparecida y un monstruo invisible. Para convencer a los ejecutivos, hicieron algo insólito. Actuaron la película completa en la sala de juntas, interpretaron diálogos, hicieron efectos de sonido con la boca, se arrastraron por el suelo simulando al monstruo atacando la base. Contra toda lógica, MGM dijo que sí. El estudio decidió que esa sería su primera película de ciencia ficción, con un presupuesto inicial de $1 millón, que terminaría casi duplicándose. Dato 9. El robot que costó más que películas enteras. Robbie el robot no fue un disfraz barato, fue una pieza de ingeniería. Costó $125,000 en 1956, más que el presupuesto completo de muchas películas de la época. Estaba construido con metal, plexiglas, plástico y goma, en secciones desmontables para que un actor pudiera entrar dentro. Su diseñador, Robert Kinoshita, no venía del cine, sino del diseño de electrodomésticos. Y el resultado fue tan icónico que Robbie terminó apareciendo en decenas de películas y series durante décadas. En 2017, el traje original se vendió en una subasta por más de $5 millones, convirtiéndose en el prop cinematográfico más caro jamás vendido. Dato 8. El actor borracho que casi destruye la película. El primer operador de Robbie fue elegido por una razón simple. Medía poco más de 1,5 metros. Pero durante una de las primeras jornadas, el actor regresó del almuerzo después de 5 martinis. Se metió dentro del robot, intentó salir de un vehículo futurista y casi se cae de frente. El equipo tuvo que sujetarlo para evitar que destrozara el objeto más caro del rodaje. Fue despedido en el acto.
MGM no estaba dispuesta a que el alcohol destruyera su mayor inversión. Dato 7. Las minifaldas que provocaron censura internacional. Cuando Planeta Prohibido se estrenó, no solo sorprendió por sus efectos o su ambición visual, también escandalizó por algo mucho más simple. La ropa. La diseñadora de vestuario Helen Rose creó para el personaje de Altaira trajes con faldas cortas, ajustadas y funcionales. Hoy parecen normales. En 1956 eran revolucionarias. Anne Francis vistió lo que muchos historiadores consideran las primeras minifaldas del cine comercial, una década antes de que se pusieran de moda en los años 60. La reacción fue inmediata. En varios países europeos, la película fue clasificada como inmoral. En España, bajo la dictadura de Franco, Planeta Prohibido fue directamente prohibida. El motivo oficial: vestuario indecente y valores morales cuestionables. La ironía es brutal. Una película sobre ciencia, razón y el peligro del inconsciente humano fue censurada por mostrar piernas. España no la estrenó hasta 1967, el mismo año en que las minifaldas ya eran tendencia mundial. Dato 6. La música que nadie quiso llamar música MGM contrató inicialmente a un compositor tradicional para crear una banda sonora orquestal. Cuando escucharon el resultado, tomaron una decisión drástica: despidieron al compositor. En su lugar, contrataron a Bebe y Luis Barrón, dos músicos experimentales que jamás habían trabajado en cine. Lo que hicieron no fue una banda sonora tradicional. Construyeron circuitos electrónicos a mano, manipularon osciladores, grabadoras de cinta y amplificadores, y generaron sonidos que nunca antes se habían escuchado en una película. El resultado fue tan extraño y revolucionario que el sindicato de músicos se negó a reconocerlo como música. No podían competir por el Oscar, no podían ser acreditados como compositores. MGM tuvo que inventar un nuevo término en los créditos: Electronic Tonalities. Sin saberlo, Planeta Prohibido se convirtió en la primera película con banda sonora completamente electrónica de la historia. Décadas después, ese sonido sería la base de todo el sci-fi moderno. Dato 5. El monstruo invisible que arruinó el presupuesto. Originalmente, Planeta Prohibido iba a ser barata. El monstruo principal sería invisible. Eso significaba menos efectos, menos problemas, menos dinero. Pero MGM dudó. Pensaron que el público necesitaba ver algo, aunque fuera parcialmente. El problema: el estudio ya no tenía departamento de animación. Tuvieron que pedir ayuda a Disney. Joshua Midor, uno de sus animadores veteranos, dibujó cada cuadro del monstruo a mano, sobre papel translúcido, fotografiando, invirtiendo la imagen y coloreándola después. El resultado fue la silueta roja del It Monster. Cada segundo costó una fortuna. La decisión de mostrar al monstruo convirtió una película económica en una superproducción descontrolada, pero también creó una de las criaturas más inquietantes del cine clásico. Esta revelación transforma por completo la lectura de la película. El monstruo no puede ser derrotado con armas porque no es una criatura externa. Es culpa, es deseo reprimido, es la parte más oscura de la mente humana, liberada sin filtros, en ese sentido. Y Planeta Prohibido se adelanta décadas a conceptos que luego serían centrales en la ciencia ficción moderna. La inteligencia artificial fuera de control, la tecnología amplificando defectos humanos, y la idea de que el progreso sin ética puede ser más destructivo que cualquier enemigo visible. El verdadero horror no está en los ataques ni en la destrucción, sino en la comprensión final de que Morbius no es una víctima del planeta, es su catalizador. Y cuando finalmente lo entiende, ya es demasiado tarde. La tecnología no distingue entre pensamientos nobles y pulsiones violentas. Simplemente obedece. Dato 4. Un planeta entero construido en interiores,
Planeta Prohibido no se filmó en desiertos reales. No hubo locaciones exóticas. No hubo paisajes naturales. Todo lo que ves fue construido. La producción ocupó 89,000 pies cuadrados de los estudios MGM en Culver City, una cifra absurda para una película de ciencia ficción en los años 50. Cada pasillo, cada montaña alienígena, cada estructura Krell fue diseñada y levantada físicamente dentro de un estudio cerrado. El objetivo era control total, iluminación perfecta, escala monumental, nada librado al azar. El problema fue que nadie había filmado algo así antes. El director Fred M. Wilcox pasó 2 años completos investigando cómo debía verse un planeta que no existía. Los sets eran tan grandes que muchos técnicos se desorientaban caminando dentro de ellos. Algunos decorados superaban en tamaño a los usados en superproducciones históricas. El secretismo fue extremo. MGM prohibió el acceso a los sets a empleados no autorizados por miedo a que otros estudios copiaran las ideas. No estaban haciendo una película más. Estaban construyendo un modelo visual de cómo debía verse el futuro. Y ese encierro absoluto, paradójicamente, es lo que le dio a Planeta Prohibido esa sensación de mundo completo, coherente y claustrofóbico, que todavía hoy se siente distinta a cualquier otra película de su época. Dato 3. Shakespeare en el espacio y el monstruo que era un dios. Planeta Prohibido no nació solo de la ciencia ficción. Nació del teatro clásico. Toda la estructura de la película es una reinterpretación directa de La Tempestad, la última gran obra de William Shakespeare, trasladada del siglo XVII al espacio profundo. El paralelismo no es casual ni superficial. O el Dr. Morbius es Próspero, un intelectual aislado, dueño de un poder que no comprende del todo. Altaïra es Miranda, la hija criada lejos de la humanidad, pura, ingenua, curiosa. Robbie el robot cumple el rol de Ariel, el sirviente obediente, poderoso, limitado por órdenes que no puede romper. Y el monstruo del ID es Caliban, pero no como criatura externa, sino como algo mucho más inquietante. El llamado monstruo del inconsciente no es un alien, no es una bestia suelta en el planeta. Es la mente de Morbius, materializada por la tecnología Krell. La película hace algo radical para su época. Convierte el villano en una idea. El monstruo es deseo reprimido, es violencia intelectualizada, es el ego creyéndose superior. Y hay un detalle que casi nadie nota, cuando el monstruo finalmente se revela parcialmente en pantalla. Si su rostro tiene un pequeño bigote y perilla, exactamente iguales a los de Morbius. No es una metáfora abstracta, es literal. Los animadores modelaron al monstruo con los rasgos físicos del personaje, dejando claro que no hay separación entre creador y criatura. Morbius no controla al monstruo, es el monstruo. Para 1956, esto era dinamita conceptual. Una película de estudio diciendo que el verdadero peligro no viene del espacio, sino de la mente humana cuando se cree Dios. No había rayos de la muerte ni invasiones. Había psicoanálisis disfrazado de ciencia ficción. Y ese atrevimiento intelectual es lo que convirtió a Planeta Prohibido en algo mucho más influyente que un simple clásico retro. Dato 2. El final que casi no fue, y el dios que debía sobrevivir. Aunque hoy el final de Planeta Prohibido se siente inevitable, la realidad es que no fue la primera opción. Durante el desarrollo del guión, circularon varias versiones del desenlace, algunas mucho más optimistas, otras directamente incomprensibles. En una de las primeras ideas, el monstruo del ID era destruido sin consecuencias reales. Morbius sobrevivía. El planeta quedaba intacto. La historia cerraba como una advertencia, pero sin castigo. El problema era conceptual. Si Morbius no pagaba el precio, la película perdía todo su peso moral. Fue en una conversación informal, no en una sala de guionistas,
sino en una charla casual entre los creativos, cuando se consolidó la idea correcta. El monstruo no podía ser derrotado, debería destruirlo todo, y Morbius tenía que entender demasiado tarde que el enemigo siempre fue él. El giro no era solo narrativo, era filosófico. La tecnología Krell no falló, funcionó exactamente como debía. El error fue humano. Ese enfoque transformó el final en algo incómodo para la época. Un científico brillante, racional, culto, convertido en el causante del apocalipsis. No por maldad, por arrogancia. MGM dudó hasta el último momento. Temían que el público rechazara un cierre tan sombrío, que no hubiera redención clara, que no hubiera victoria real, pero lo dejaron pasar. Y sin saberlo, acaban de crear uno de los finales más influyentes de toda la ciencia ficción. Dato 1. El final alternativo prohibido que nunca se filmó. Acá está el punto que conecta todo con el título, porque sí existió un final alternativo, y fue descartado por una razón muy clara. En esa versión temprana, Morbius lograba sobrevivir. El monstruo era contenido. La instalación Krell quedaba sellada. El planeta no explotaba. La humanidad aprendía la lección, sin pagar el precio. Era un final aceptable, seguro, convencional, y exactamente por eso fue eliminado. Los productores entendieron algo clave. Planeta Prohibido no podía cerrar como una aventura. Tenía que cerrar como una advertencia. El final que conocemos, la autodestrucción total del planeta, no es solo un clímax espectacular, es una sentencia. El conocimiento sin límites destruye, la inteligencia sin ética se devora a sí misma. El inconsciente humano, amplificado por tecnología, se convierte en un dios asesino. Morbius muere no como villano, sino como ejemplo. Y ese fue el final que MGM no quiso promocionar como mensaje, sino esconder bajo el espectáculo. O nunca se habló abiertamente de final alternativo en su momento. Simplemente se eliminó la versión suave y se dejó la más dura, sin explicarla demasiado. Porque en los años 70, decirle al público que el mayor peligro del futuro era la mente humana era demasiado incómodo. Planeta Prohibido no fue solo una película cara, ni un experimento visual, ni el debut de un robot icónico. Fue el momento en que la ciencia ficción dejó de ser optimista. Antes de esta película, el futuro era conquista, progreso, expansión. Después de ella, el futuro empezó a ser una pregunta, una duda, una amenaza interna. Construyeron un robot más caro que películas enteras. Inventaron la música electrónica para el cine. Crearon efectos que nadie había visto. Pero lo más peligroso que hicieron fue mirar al espectador y decirle: no tienes que temerle a lo desconocido, tienes que temerte a ti mismo. Por eso su final sigue incomodando. Por eso influyó en Star Trek, Star Wars y todo lo que vino después. Y por eso, aunque lo disfrazaron de espectáculo, este fue uno de los finales más controvertidos que Hollywood intentó suavizar. Y no pudo. Porque algunas advertencias no se pueden ocultar para siempre. Con el paso del tiempo, Planeta Prohibido dejó de ser solo una curiosidad técnica para convertirse en una pieza fundamental del ADN de la ciencia ficción. No por sus efectos, aunque fueron revolucionarios, sino por atreverse a decir algo incómodo en una época que prefería respuestas simples. Su final, lejos de ofrecer consuelo, deja una sensación amarga. El conocimiento absoluto no trae iluminación, trae destrucción si no está acompañado de límites. Es un mensaje que sigue siendo relevante en un mundo obsesionado con el avance tecnológico y el control total. Tal vez por eso esta película sigue siendo discutida, reinterpretada y referenciada, porque no envejeció como una fantasía del futuro, sino como una advertencia que todavía no terminamos de escuchar.